Éxodo capítulo 16 versículos 2 y 3. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nuevamente el pueblo que salió de Egipto, una multitud mixta, se quejaron de Dios de que los sacó de Egipto para matarlos de hambre. Deseando la carne de Egipto eran pruebas que a pesar de que ellos salieron de Egipto, Egipto no había salido de ellos. ¿Cuántas veces el viejo hombre sigue vivo en nosotros? Igual que Esaú, que por hambre estuvo dispuesto a perder su primogenitura, el pueblo estaba dispuesto a perder su libertad. ¿Cuántas veces nosotros brincamos una de las comidas del día, ya sea el desayuno o el almuerzo, y nos ponemos de mal humor de tal manera que no hay quien nos soporte? Ojalá tuviéramos esa actitud de darnos coraje cuando no comemos el pan de Dios, su palabra. Éxodo capítulo 16 versículos 4 y 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Dios dijo: así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. ¿Acaso no fue hasta Éxodo capítulo 20 cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Nota que Éxodo capítulo 16 versículo 4 hace alusión al cuarto mandamiento cuando dice: el sexto día recogerán doble porción. Génesis capítulo 26 versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham vivió mucho antes que Moisés, y cuando Dios hace el comentario para ver si andaban en su ley o no, fue debido que él sabía que los israelitas ya tenían conocimiento sobre los mandamientos de Dios. No era algo nuevo para el pueblo, aunque quizás por los muchos años de servidumbre en Egipto se les había olvidado. Éxodo capítulo 16 versículos del 6 al 8. Al atardecer sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Agregó Moisés: el Señor les dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído las murmuraciones de ustedes contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Esa actitud de falta de fe que demostraron los israelitas también persigue el pueblo de Dios de estos tiempos. A veces nos quejamos porque las cosas no nos salen como queríamos, muchas veces eso se traduce a: Señor, ¿por qué me hiciste esto? Quizás no sea malo preguntarle por qué pasó o por qué lo permitió, que de seguro el Señor o nos está cuidando de algo, o nos está educando para corregir un defecto de carácter, solo para dar algunos ejemplos. Pero acusar a Dios de hacernos sufrir sin razón alguna, eso sí está mal. Hebreos capítulo 12 versículos del 5 al 9, y el 11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Éxodo capítulo 16 versículos del 13 al 16 y del 19 al 20. Al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra.
Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, recojan de ello cada uno según lo que necesite para comer. Y Moisés les dijo, ninguno guarde nada de ello hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió. El Señor puede alimentarnos aún en el desierto. Por más vacíos que nuestras almas puedan estar, si estamos dispuestos a recoger o buscar al Señor y de su palabra, Él puede saciar nuestra alma y sostenernos aún en una atmósfera desértica. Dios quiere que nos alimentemos diariamente de su palabra, no solamente en un día de culto o viendo una predicación de vez en cuando. Así como nuestro cuerpo necesita comida todos los días para mantenerse saludable, así también nuestra mente necesita alimentarse todos los días con la palabra de Dios para mantenerse espiritualmente saludable. Quizás la palabra que dejaste de estudiar cierto día, era precisamente lo que necesitabas para darte aliento para cierta situación de ese día y no para mañana. Escuchar alabanzas también ayudan porque, en parte, son predicaciones cortas. Éxodo capítulo 16 versículo 21. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Trates de orar, leer o meditar en su palabra cada mañana antes de enfrentar tu día, eso te dará la fortaleza que necesitas para un día lleno de diferentes situaciones. Juan capítulo 6 versículos del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. Éxodo capítulo 16 versículos del 22 al 27. En el sexto día recogieron doble porción de comida, como 4 kilos para cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer al horno, cuézanlo hoy, y lo que tengan que cocinar, cocínenlo. Y todo lo que sobre, déjenlo a un lado y guárdenlo para la mañana. Ellos lo guardaron para la mañana, según lo había mandado Moisés, y no hedió ni crió gusanos. Y dijo Moisés, cómanlo hoy, porque es el sábado del Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día, y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis instrucciones? El pueblo había visto el milagro, semana tras semana, de doble porción el viernes y lo que sobraba no se descomponía el sábado. ¿Era el sábado exclusivo para los judíos? Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. ¿Qué significa santificó? Según la Real Academia Española, santificar significa dedicar a Dios algo. Algunos lo traducen en apartar o separar para Dios algo o alguien. La palabra de Dios claramente dice que Dios santificó el séptimo día mucho antes que existiera un israelita. No puede ser el domingo, porque ese es el día que se celebra la resurrección de Cristo y la Biblia dice que fue el primer día de la semana. La Biblia se supone que sea el libro de instrucciones para los cristianos. Más tarde en Éxodo capítulo 20 Dios da por escrito los 10 mandamientos. Si como cristianos guardamos el domingo, de la cual no hay base bíblica, algunos usan su propia interpretación para acomodar el primer día, me imagino a Dios repitiendo estas palabras para los cristianos de hoy, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Marcos capítulo 7 versículos del 7 al 8 y 13.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Mateo capítulo 7 versículos del 7 al 9. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. ¿O será que Dios ha cambiado su manera de pensar? Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? ¿Habló, y no lo cumplirá? Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago dice que Dios no cambia, y no hay sombra tan siquiera de que Él cambia, o sea, no debemos ni imaginarnos que Él va a cambiar sus instrucciones tal y como está en la Biblia. Dios no se equivoca cuando hace algo. Éxodo capítulo 16 versículo 30. Así reposó el pueblo el séptimo día. Hebreos capítulo 4 versículo 10. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El pueblo comió el maná por 40 años, 40 representa un tiempo de preparación, ahora es el tiempo de prepararnos y comer el maná del cielo, Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Al que venza le daré de comer del maná escondido. Dios te bendiga, hoy y siempre.